Gloria al eterno Dios. Entonces vamos a empezar nuestra enseñanza en el día de hoy, no sin antes alentarlos a que sigamos haciendo las cosas grandes que estamos haciendo. Quiero decirte que tú estás formando parte de los planes de bendición para la humanidad. Yo estoy regresando de un viaje donde solamente visité 3 ciudades en Colombia en estas 2 semanas. Barranquilla, donde se hizo un buen contacto de maestro de Torá, que queremos sacar adelante. Y luego pasamos a Bucaramanga, donde no solamente enseñamos y establecimos un buen núcleo de enseñanza de Torá, sino que de igual manera contactamos un maestro de Torá que ya lleva 3 años tratando de levantar el propósito de enseñar los mandamientos en Bucaramanga, y logramos bautizar, hacer tevilá por primera vez a 7 personas, amén. Y luego pasamos a la ciudad de Medellín para hacer una reunión administrativa con el pastor Germán Loaiza, quien va a ser la cabeza y el ministro presidente de EMC Shalom Colombia. Y estamos ya trabajando con el ánimo de que haya una personería jurídica, y ya tenemos un local fijo. Ya tenemos que pagar renta desde la próxima semana en la ciudad de Itagüí, y creemos que el Señor va a empezar a hacer una obra poderosa en Medellín, especialmente en Itagüí, y tenemos que orar mucho, hermanos. Necesito la oración de ustedes. Por eso les quería decir que ustedes están siendo parte de algo muy grande en Colombia. Ya hay varias ciudades que están recibiendo esta bendición, y es gracias a su fidelidad y a su compromiso con este ministerio. Yo le pido al Eterno una bendición grande por cada uno de ustedes, porque ustedes son los que están haciendo posible eso. Nuestros hermanos en Colombia apenas están recibiendo este mensaje. La gran mayoría todavía no tienen claro ni siquiera lo que es una ofrenda, y todo lo que está pasando allá es por la fidelidad de ustedes, amén, porque de aquí se envía el recurso para que el pastor Germán Loaiza pueda hacer la labor evangelística en Colombia, amén. Entonces los bendigo grandemente, y la enseñanza de hoy les va a permitir entender lo bendecidos que somos por estar haciendo lo que estamos haciendo. Quiero conectar la enseñanza de la semana pasada de una manera muy especial, con puntos relevantes, puntos importantes de la enseñanza del hermano José Forero la semana pasada, porque realmente la vi y me encantó. Fue una alegría para mí saber que hay hombres elocuentes en medio de este pueblo que pueden enseñar la escritura. Y explicaba algo acerca del caminar y cómo debemos renunciar a esos patrones que nos han enseñado el comercio de hoy. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y aunque a usted le parezca tonto, él tiene la razón. Eso es una mentira, porque si hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Nosotros no vamos a hacer otro camino. Nosotros solamente vamos a pisar el camino que ya fue establecido por la Torá. Amén. Entonces me gustó mucho ese punto. Ese camino y ese caminar es para llevarnos de un punto A a un punto B. La insistencia de Yeshua en su mensaje del reino, en eso se radicaba la enseñanza de la semana pasada del hermano José, acerca de la importancia del reino y cómo caminamos en la dirección para llegar al propósito de Dios. Él predicó todo el capítulo 2 de Hechos y hizo una combinación magistral con la segunda parachá, que por el momento, bendito sea el Señor, coincide de una manera impresionante lo que es salir a la bendición y cruzar a través del diluvio para purificación, y él enseñar acerca de la purificación de muerte, sepultura y resurrección. Lo que ustedes vieron la semana pasada tiene que ver con el sistema profético de la Torá, y esta semana también hay una coincidencia tremenda entre esta parachá Lech Lejá y el capítulo 3 de Hechos. Mashiach se identificaba con personas. Me encantó esa parte de José. ¿Cuáles personas fue con las que se identificó cuando hizo su ministerio? Con los judíos. ¿En dónde? En Israel. Entonces tenemos que tener esas bases fundamentales y resaltar el tiempo y la época en que fue el ministerio del Señor Yeshua HaMashiach,
Porque es importante entender que esa enseñanza que dio en esa época era para llevar a cada una de esas personas que lo escuchaba a la vida eterna. Amén. Se habló de ese camino: muerte, sepultura y resurrección. Eso es el reino. Muerte, sepultura y resurrección. Si usted no sabe hacer esos tres pasos, si usted no vino la semana pasada y no entendió que usted tiene que morir, ser sepultado, para que entonces el mismo que levantó a Yeshua de la muerte lo levante a usted para una nueva vida, entonces va a tener que ver esa enseñanza por internet, porque estuvo importante y yo quiero conectar en este día con esas tres estaciones: muerte, teshuvá, retorno. El momento en que usted retorna es el momento en que usted hace teshuvá, arrepentimiento. En el momento que usted decide morir a su forma de vivir, es que usted empieza a retornar realmente al propósito de Dios. Me gustó la enseñanza donde decía y explicaba lo importante que es entender las partes en la Biblia donde el Señor dice, según la versión, que Él se arrepiente. Porque hay una parte que Él dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿por qué en algunas versiones dice que Él se arrepintió de haber hecho a la humanidad? Hay que entender si la traducción fue buena. Y me gustó mucho porque la palabra es nakham. La palabra en hebreo que utilizó es nakham, y era un respiro de parte de Dios era una consolación de parte de Dios, una compasión que Él sentía para reconstruir y restaurar lo que se había dañado. El Señor no es un Dios que hace algo, ese algo se daña y ¡tum!, le da una patada como los Estados Unidos, que aquí todo lo votamos. En los países de nosotros todo se arregla. Allá nada se vota, todo se arregla. Y lo que recogen en la basura van y lo venden a un lugar que se llama pulguero. Aquí la mayoría de cosas se botan. Todo hay que reemplazarlo. Dios no es ese. Dios siempre va a procurar cumplir con el plan, arreglando lo que está dañado. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, que en este propósito el Señor lo que quiere es restaurar. Ese entendimiento hebreo con respecto a esta palabra lleva al concepto claro de nakham, a una ejecución de cambio. A Dios nadie le gana, porque Él es el Todopoderoso. Lo que se daña por causa del pecado, Él lo repara. Lo que está en el propósito de Dios, Él lo repara. Entonces no importa la condición en que una situación, una persona, un hogar, una empresa, una relación esté, tenemos un Dios experto en reparar, porque hay un propósito con tu vida. Amén. Y esa es la parte que me permitió a mí hacer la conexión con la enseñanza del día de hoy. Aprendí mucho de ese mensaje, hermano José Forero, y lo bendigo por eso. Y para empezar con el mensaje mío, es imprescindible continuar con ese corte que hemos hecho desde la primera semana que empezamos la Parashá 1. Estamos haciendo un recorrido por el libro de los Hechos, y hoy nos corresponde el capítulo 3 del libro de los Hechos, y conectarlo con la Parashá número 3. ¿Cómo se llama la Parashá número 3, hermano Wilfran? ¿Ah? Voy a empezar a hacer preguntitas, porque como ya estoy cambiando un poquito el sistema, lamentablemente se me está durmiendo el personal. Y si ustedes se duermen, su bendición se frena. Les informo desde ya. Anoten fecha, Wilfran. Wilfran, el pastor Diego Higuita me dijo, bajo la guardia y la bendición se frena. Y va a dar testimonio si usted no despierta. Hemos aprendido eso. Usted baja la guardia, pao, pao. Bájela. Haga el ensayo. Haga el ensayo. Créanme que el Dios Todopoderoso no está jugando en este ministerio. El Señor lo llamó porque Él sabe que usted es una persona de compromiso. Si no, no lo hubiera llamado.
Lo hubiera dejado en la iglesia esa rica, buena. No había, nadie se preocupaba por usted. ¿Por qué lo llamó a estos? ¿A que le estén? Porque el Señor sabe que usted tiene algo grande para ofrecer en el reino, y al que el Señor le demanda, el Señor le da. El Señor le va a dar a usted mucho, por eso le está demandando, ¿ok? Entonces no lo tome como un regaño, sino como una exhortación, porque no quiero ser el instrumento para frenar su bendición. Quiero ser el instrumento para empujarlo al éxito, a la bendición, al propósito. No estoy de acuerdo con su pereza. Amén. No me voy a coludir con el espíritu de pereza suyo. No lo voy a hacer. Porque de eso depende el cuidado de su familia, de su hogar, de su trabajo y de su bendición. Amén. Cuando empezamos a entender esa parachá, la primera palabra que se le da a Abraham, porque todavía no es Abraham, sino Abraham, recibe una orden y es: vete, vete. Esa es la primera palabra, vete. Ahí estamos hablando de muere. Vete. Muere a la residencia. Vete. Esa es la orden. Así le dijeron a Abraham. Deja tu familia, deja los amigos, deja tu estilo de vida, como estabas pasando de bueno, porque la orden del Señor que le dio es: vete. Ahí estamos hablando de que él tenía que morir a ese estilo de vida, a su entorno, a su trabajo, a sus relaciones actuales. Muere, porque tengo un camino para ti, y dice el Señor que es un camino nuevo. Por eso tienes que morir. En ese camino, si tú vas vivo, no va a pasar nada en el nuevo camino, porque Él necesita que tú hagas un cambio contundente. Cuando le dice que se vaya, que muera, lo sepulta en la escasez del desierto abrasador. Después de que le dice que se vaya, lo mete en el desierto. Esa es la tumba del que salió de la comodidad. Raro el Señor, ¿no? El que crea que va a tener un cambio rico, así, sabroso, que el Señor lo va a sacar así, sin pulirlo, está equivocado. Haga techubá a la iglesia de donde viene, más bien. Retorne a la iglesia de donde viene. ¿Ok? Porque a la iglesia que el Señor lo trajo, a la congregación, usted va a tener que morir y sepultarse. Si quiere ver la bendición, si quiere conocer el camino nuevo. Si no, no va a haber la grandeza de ser el padre de una nación. Si no, no vas a tener la bendición que Abraham tuvo, que hasta el día de hoy se comentó, hasta en Hebreos capítulo 11. Ese nombre tiene peso. Abraham hizo caso, murió y se dejó enterrar en medio del desierto para poder tener la bendición. Todo lo que entendemos de índole profético en la Torá es figura, sombra y arquetipo. Recuerden que ahora nosotros ¿en qué nos hemos enfocado? En sacarle a la Torá la mayor información para poder ver que todo lo que está escrito en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, era una realidad que se estaba cumpliendo. ¿Y qué es el Brit Hadashah? El testimonio de que lo que falta por cumplirse en nuestras vidas se va a cumplir. Las promesas que se le hicieron a Abraham, cada una de ellas todavía falta por cumplirse. Pero lo que ha pasado y se registró en el nuevo pacto es simplemente el testimonio tuyo de que lo que se dijo hace 3600 años se cumplió hace 2000 y que todavía falta por cumplirse en este tiempo un poco de cosas que te competen a ti y que usted forma parte de esa gran bendición. Muy importante eso. Entonces todo lo que estudiamos es sombra, figura, arquetipo de lo que va a pasar, de lo que se va a manifestar. Usted tiene que tener un sombrero ¿qué?
Si usted no tiene sombrero profético, usted no entiende ni bola. Cuando hablamos de la Torá, usted tiene que aprender a proyectar la imagen. Esta imagen que está saliendo ahí, ¿es de ahí? ¿Es de ahí? ¿A dónde viene? Del proyector. Esa imagen no es de ahí, viene de allá. Ese es el nuevo pacto y esa es la Torá. Todo lo que está en la Torá era lo que se iba a reflejar en el nuevo pacto. Entonces usted no puede guiar su vida por la imagen. Usted tiene que guiar su vida por la información que está en el proyector. Esa es la verdadera forma de ir en el camino. La palabra arquetipo me surgió en Itagüí la semana pasada. Yo dije, tan pinchado la palabrota que me salió, arquetipo. Yo sabía que arquetipo era un modelo, pero no sabía esencialmente qué era. Entonces me fui para el diccionario. La palabra arquetipo es modelo original que sirve para imitarlo. Modelo original que sirve para ¿qué? Imitarlo, reproducirlo. O es un prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. ¿Me entendieron? Eso es la Torá. Es el modelo original que sirve para que lo imitemos. Tenemos que reproducirlo y hacer de él nuestro prototipo ideal porque sirve como ejemplo de la perfección de algo que va a venir. Usted tiene que formar parte de esa maqueta. Entonces la Torá es una maqueta que fue establecida. Ahora Dios quiere que usted se meta en esa maqueta y usted viva lo que el Señor estableció en la Torá, para que usted pueda ver el fruto establecido. Confirmemos lo que le estoy diciendo por la palabra de Dios. Vamos a confirmarlo. La palabra de Dios me tiene que dar a mí claridad de lo que yo estoy tratando de decirle. Porque recuerden que ahorita muchos de ustedes ya están recibiendo el golpe de sus vecinos diciendo que a usted lo están judaizando. Cuidado que lo están judaizando. Usted se metió en una secta. A veces no saben decir ni siquiera secta. Dicen, cuidado que usted se metió en una secta. Y ese es el que tú estás escuchando. A ese es el que tú escuchas. Entonces usted tiene que estar claro. Si usted está aquí para recibir el propósito de Dios. Romanos 5:14, escuchemos. Por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. ¿Qué es Adán? Arquetipo. Diga así, vuelva de pinchado como el pastor. Arquetipo. Pinchado. Adán era un modelo, un arquetipo del que había de venir. Siempre, desde el principio empezó el Señor a establecer las formas y figuras, las sombras, los prototipos de lo que el pueblo de Dios, cuando conoce la Torá, lo ve y sabe qué es lo que viene. Cuando usted camina así, usted sabe los tiempos que se están avecinando. Y hoy usted se va a dar cuenta del tiempo que se está avecinando para esta congregación. No para afuera, para esta congregación. Hebreos 9, versículos 9 y 10. Recuerden que estamos averiguando acerca del prototipo, del arquetipo, de la sombra, de la figura. Léelo por favor, hermano José. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Estas son ordenanzas carnales que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación. Escuchen bien este versículo porque está tremendo. Estamos leyendo Hebreos capítulo 9. Y el que está narrando en Hebreos, porque no se tiene la plena seguridad que Hebreos lo haya escrito Pablo, no se tiene. Las mayores teorías dicen que Pablo fue el que escribió eso. Cuando tú vas a averiguar en qué época pudo haber sido escrito, hay un lapso de 30 años. Hebreos pudo haber sido escrito, la carta a los Hebreos, entre el año 60 después de la muerte del Mesías
y el año 90. Pero escuchen y ustedes se van a dar cuenta que ese margen se puede cerrar si escuchan perfectamente lo que se está diciendo para ese tiempo y para el tiempo de la restauración. Escuchen, ahí hay un tiempo donde se dice, se habla de el tiempo de esa época y el tiempo de la restauración. Vuélvelo a leer despacio y ponga mucha atención y apague su celular. Esto es una figura para el tiempo presente, según la ¿Para el cual... tiempo qué? Presente. ¿Cuál? El que estaba narrando. El que estaba narrando hace 2000 años dijo, este es una figura para este tiempo presente. Cuando estoy escribiendo. ¿Qué estaba pasando cuando se estaba escribiendo el libro de Hebreos? Sigue. Según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia. Todavía se estaban presentando ofrendas y sacrificios que ya no cumplían con ese propósito. ¿Cuándo se destruyó el templo? En el año 70, ¿cierto? Y si eso tiene sospechas de que se escribió entre el año 60 y 90, yo me atrevería a decir que ese libro fue escrito entre el año 60 y 70. Porque cuando la persona está hablando, está diciendo que todavía se están haciendo sacrificios y ofrendas. Vuelve a leer la parte de los sacrificios y las ofrendas, por favor. Según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Estas son ordenanzas carnales que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación. ¿Ven? Esa persona, como ya era un seguidor del Mesías, él ya sabía que esos sacrificios que estaban haciendo y esos ritos que se estaban haciendo en cuanto a presentar ofrenda al Eterno, ya eso ya no tenía validez porque ya se había establecido el sacrificio perfecto. Pero tenía que esperarse un tiempo que no era ese para la restauración de todas las cosas. ¿Ok? Entonces, ese tiempo no les voy a decir si es este. Usted verá qué piensa de acuerdo al estudio que tenga en la palabra. Pero hace 2000 años simplemente se estableció que en ese tiempo, años 60, años 70, se estaban presentando todavía unos sacrificios que ya no tenían el mismo peso u objetivo que tuvo el sacrificio perfecto de limpiar toda condenación en el ser humano. Pero sigamos estudiando porque lo que quiero rescatar es la sombra y la figura de lo que nosotros tenemos que ir viendo en este tiempo. Primera de Corintios 16. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos. Bueno, ese versículo así como que no dice nada. Léemelo por favor desde el versículo 1. Desde el versículo 1 para que entendamos el contexto de qué le pasó y a quiénes le pasó. ¿Lo tienes ahí? ¿O lo leo yo? Algo les pasó a estas personas de 1 Corintios que es un ejemplo para nosotros. Entonces, ¿tienes ahí la Biblia o lo leo yo? Pero yo lo leo. Lo voy a leer de esta versión. 1 Corintios 16. Ya lo tengo. Ok. Lo voy a leer desde el 1 para que entendamos el 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿De quiénes están hablando? De todos los que salieron de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Yeshua. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea que si cogió a su propio pueblo en el desierto por desobedientes y pao,
fue para dejarles un ejemplo que de la misma manera que los dejó tendidos en el desierto, a nosotros también nos puede dejar tendiditos por acá, en pleno Miami. Pastor, es que yo estoy en el desierto, yo estoy en Miami. Aquí también te deja el Señor tendido. Cuidado, cuidado. Continuemos. Mire la biblioteca que me conseguí. Tremenda biblioteca. Segunda de Pedro 2, del 6 al 10, hermano José. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como escarmiento para los que habían de vivir impíamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su vida justa por los hechos malvados de ellos. Entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio, y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores. Qué tremendo, ¿no? Está fuerte. ¿Qué te hace pensar que nosotros no podemos recibir lo mismo de Sodoma y Gomorra? O que esta sociedad pervertida en la que nosotros vivimos, porque si vivimos en una ciudad pervertida, es Miami. Y todavía, pues lamentablemente, como estamos aprendiendo y estamos orando para que nuestros hijos cojan esta palabra, todavía se nos vuelan para la perversión nuestros hijos. Yo todavía, porque los tengo chiquitos, y yo voy a estar muy pendiente de que 14, 15, 16, 17, 18, a mí no se me vuelen para esta perversión. Tengo que hacer la tarea que al menos hizo Lot, por eso se salvó. O sea que tenemos que tener la actitud de Lot en medio de Sodoma y Gomorra, porque quiero que entienda que usted está viviendo en Sodoma. Sodoma, esto es Sodoma. Usted está viviendo en esta sociedad. Y usted tiene que actuar y vivir como Lot, para que cuando venga alguna situación, sea el Señor mismo quien lo rescate y lo salve de la situación. Quiero que sepan que Lot tenía 5 hijas y una esposa, eran 5, pero solamente se salvaron 2, porque las otras 3 ya se habían mezclado con hombres de Sodoma y Gomorra. Esas se quedaron. Por eso fue que la madre, en desespero, volvió a mirar hacia atrás, porque se le habían quedado 3 hijas desobedientes, que se dejaron contaminar, que vivieron las mismas pasiones que vivían los de Sodoma y Gomorra. Porque yo te garantizo que si esas muchachas hubieran sido juiciosas, Dios las salva igual que salvó a las otras 2. Es bien importante que nosotros estemos claros en la responsabilidad que tenemos hoy de entender los modelos. Ya nos salimos de esa película cristiana que él ya lo hizo todo en el madero y a mí ya no me toca hacer nada. Eso es mentira. Él lo dio todo en el madero para que fuéramos injertados al olivo verde, para vivir como viven los que son alimentados por la savia del olivo verde, y eso se llama Israel. Entonces, la exhortación se las estoy dando. Bueno, el Señor la está dando en un tiempo propicio, donde ya la agonía en la boca del estómago, porque viene diciembre, se les está pegando a muchos. Todo era figura, todo era un modelo, todo era una forma de mostrar las cosas para que los que tuviesen mente profética, y si hubiese abierto el cono de la revelación y tú recibas la verdad, entonces tú sepas lo que va a venir, y tienes que tener cuidado con todo eso, porque el Señor le informa a su pueblo antes de. Todo el mundo habla de los 6 millones de judíos que murieron, pero piensen en los 14 millones que se salvaron. ¿Qué estaban haciendo?
¿Qué estaban haciendo que se lograron salvar 14 millones? ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los 6 o de los 14? No me conteste hoy porque sé que para algunos es difícil la pregunta. Éxodo 12, 37 al 42. Los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sucot como 600,000 hombres a pie, además de los niños. Además, una multitud mixta subió con ellos y muchos animales de crianza, tanto rebaños como manadas, y hornearon tortas ácimas con la masa que habían sacado de Misrayim, porque no se había leudado, pues los habían expulsado de Misrayim y no podían esperar, ni habían preparado provisión alguna para ellos. El periodo que vivieron los israelitas en Misrayim fue de 430 años. Al final del año 430, el mismo día, todos los ejércitos de Yahweh salieron de la tierra de Misrayim. Esa fue para Yahweh una noche de vigilia para sacarlos de la tierra de Misrayim. Esa misma es la noche de Yahweh, una noche de vigilia para todos los hijos de Israel por las generaciones. ¿Una noche de qué? Esa noche, hace 3600 años, fue una noche de vigilia para Yahweh. Pero esa misma noche de vigilia se convirtió en una noche de vigilia por todas las generaciones. Quiere decir que después de ese día, el Señor Todopoderoso está de vigilia, vigilando el propósito de todos sus hijos que son de Israel. Él está vigilando, ¿ok? Porque esa vigilia se hizo para todas las generaciones. ¿Qué me muestra esa salida de Egipto? ¿Qué me dibujó Yahweh con la salida de toda esa gente de Egipto? Nada. Mateo 2:21. Mira el dibujito que hizo con 600, casi 2 millones de personas. Hizo un dibujo para que no se les olvidara. Y mire lo que dice Mateo 2:21. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. ¿De dónde lo tomó? Léelo desde el versículo anterior. Ese fue el momento en que el Señor se le manifestó a José cuando fue y se escondió en Egipto para salvaguardar el bienestar ¿de quién? Del Mesías Yeshua, cuando estaba niño. Y le dijo a través del ángel: ahora sal de Egipto porque esta salida la planeé con todo el pueblo. Todo el pueblo hizo el dibujo de esa salida del Mesías, del unigénito de Dios. ¿Quién es el unigénito de Dios? ¿Seguro? ¿Seguro? Éxodo 4:22. Escuche quién es el unigénito, el primogénito, el hijo amado de Dios. ¿Quién es? Léanlo, Éxodo 4:22. Ahí lo tienes. Entonces le dirás al faraón: así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito. Diga conmigo: forma, figura y arquetipo. Tienes que tener mente profética. Tienes que ponerte el gorrito profético. Ponte el gorrito profético. Al menos te sientes como un judío y dices: no, ya. Suéltela que sea, pastor, que ya me puse la kipá. Póngaselo, que sea por fe. Y usted va a empezar a entender por qué él dibujaba todo esto. Esa salida de Egipto de toda esa gente era mostrando que su hijo saldría. Pero en el hijo también estaba la figura de quién es el primogénito, el pueblo. Usted es hijo primogénito de Dios. Él es el único que te puede llamar primogénito, 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 primogénito. ¿Por qué? Porque somos Ejat. Somos una totalidad. Somos un solo pueblo. Él no va a rescatar solamente al hermano José, porque Él quiere rescatar a todo su pueblo, a su Ejat, a su primogénito, como lo sacó del desierto, a todos. Inclusive, como decimos en Colombia, una ñapa. Trajo una congregación mixta, gente de otras culturas se le pegaron a ese Dios.
¿Por qué quiero resaltar todos estos modelos que la Escritura tiene? ¿Ustedes qué creen que por qué quiero rescatar todos esos modelos? ¿O por qué los estoy diciendo? ¿Qué les quiero enseñar con eso? ¿Por qué? Porque los tenemos que vivir igual manera. Porque esos modelos son para que nosotros los sigamos. O sea, yo les estoy informando que tenemos que repetir esas figuras para este tiempo. Todo lo que el Señor estableció desde el principio para que nosotros estuviéramos salvaguardados como salvaguardó a aquellos, pero también de los de Él como los tostó en el desierto. De la misma manera, si usted no está pleno en el camino del Señor, le viene el problema, la situación. Hombre, el ser humano tiene una capacidad para olvidársele tan rápido los momentos difíciles, que le llega una medio bendición y ¡pum! Otra vez a rodar. ¿Te quieres volver a tostar en el desierto? En vez de cuidar tu bendición, en vez de caminar con mayor obediencia, no, ya pasamos las duras y las maduras otra vez. Tin, tirín, tin, tin. Ah, sí. Cuida tu bendición. Cuídala. Cuídala. Tú no sabes que la próxima vez no sea una caída, sino una tirada. Y ahí te quedes. Cuidado, hermano. Cuidado. Esta es la tercera enseñanza. Esta es la tercera vez que estamos estableciendo en esta nueva ruta de Parachá el propósito de bendición para esta congregación. Usted va a entender la enseñanza de hoy, hacia dónde la quiero llevar. Hacia dónde quiere el Señor hacerle entender a usted lo valioso de lo que nosotros podemos llegar a vivir en esta Keilah. Usted se va a dar cuenta ahorita. La pregunta que yo le hago a usted con respecto a lo que entendió de estos modelos: ¿usted está caminando a su manera o está caminando a la manera de las últimas enseñanzas que les hemos dado? No conteste, porque de pronto queda mal. Simplemente piensa, ¿cómo está caminando? ¿A tu manera o a la manera del Eterno? ¿Estás caminando bajo el modelo ordenado por Hashem, por Dios? ¿Estás caminando bajo ese modelo o te estás engañando a ti mismo? ¿O estás rellenando el tiempito del sábado en la tarde acá? ¿Cómo estás viviendo? ¿De qué manera estás reproduciendo el modelo de vida que el Señor estableció y que la mayoría de ustedes, y quiero que no se sientan aludidas las visitas, los que llevan pocas semanas con nosotros, a ustedes los empiezo a regañar el otro año. Les doy 54 parachás para empezar a regañarlos. Los que ya han caminado y saben que la bendición reposa en un corazón obediente. Cuidado. Cuidado, porque Dios quiere hacer grandes cosas con esta congregación, no contigo. El Señor no quiere hacer nada bueno contigo. El Señor quiere hacer algo bueno con esta congregación. Bájate de la película que es contigo. Es con esta congregación. Pregunta 1. ¿Ya has muerto? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya fuiste sepultado? ¿Ya? Esas preguntas te las hago a ti, porque esta depende de que hayas hecho las otras dos y le corresponde al eterno Dios. Levantarte para su gloria y para su honra. El modelo de la Torá lo dice bien especial. Lo ratificó en Yeshua. Este modelo, recuerden que este modelo es Yeshua. El Dios hecho carne. ¿Será que? Es que es tremendo. ¿A ti qué te hace pensar? Perdón, ni siquiera a nosotros, ¿qué nos hace pensar que si Él mismo se despojó de su posición de ser Dios
y se humilló y se hizo humilde haciéndose hombre y hombre, pasando a ser siervo y siervo obediente hasta la muerte y muerte en el madero, el Dios todopoderoso, creador del universo, ¿qué te hace pensar que con nosotros pudiese tener compasión si no la tuvo con él mismo para cumplir su propósito? No le estorbes a los propósitos de Dios, porque Dios te está llamando es para que tú vivas la bendición del propósito y que no te vuelvas un estorbo en el propósito de Dios. ¿Con qué? Con tu pereza, con tu desidia, con tu carnalidad, con tu falta de arrepentimiento, con tu negación, con un sinnúmero de cosas que no van a permitirle al Eterno que Él se glorifique en tu vida. ¿Por qué era importante que Yeshua ratificara este proceso de muerte, sepultura y resurrección? Porque Él era el modelo para que tú entendieras que en ti se iba a manifestar fuente de eterna salvación. Él vivió todo lo que vivió, muerte, sepultura y resurrección, para que entonces tú fueras galardonador de una fuente de eterna bendición, de eterna vida para ti, para los tuyos, para todo aquel que lo reciba. Y esa eternidad se empieza a vivir desde acá. Él lo hizo para darnos vida. Él sufrió lo que sufrió para darnos vida. Y tú tienes que valorar eso, hermano. Juan 4, 13 y 14 nos confirma esas fuentes de vida eterna. Yeshua le respondió: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso fue lo que Él hizo. Ese es el prototipo de aquel ser que hoy nosotros reconocemos como nuestro Salvador, y Él nos da esa fuente de vida cuando entregamos nuestra vida a Él. Pero tienes que entregar tu vida ¿cómo? Muriendo y siendo sepultado en Él. Pero si no mueres y no te sepultas en Él, te vas a sepultar en otra cosa. Te vas a sepultar en otra cosa. Hebreos 5, 8 y 9. Aunque era hijo, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento, y al ser perfeccionado llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él mismo manifestó la obediencia. Y Él mismo aprendió obediencia. ¿A través de qué? ¿A través de qué, José, que no escucharon? ¿A través de qué se aprende obediencia? Aunque era hijo, aprendió la obediencia. ¿A través de qué, José? Mediante el sufrimiento. Mediante el sufrimiento. Si Él aprendió mediante el sufrimiento, el ser obediente, porque Él era, su naturaleza era naturaleza obediente, en Él no reposaba ningún espíritu de rebeldía, y Él aprendió a través de el sufrimiento esa obediencia. ¿Tú crees que nosotros no? ¿Tú crees que nosotros no? Aquí conecta esta enseñanza automáticamente con Abraham. Recuerden que Abraham es el padre de la ¿qué? Abraham es el padre de la fe. ¿Y qué es fe? Obediencia. Obediencia. Y vuelve a rescatarse esa paracha. Conecta con Abraham. El personaje principal de la porción de esta semana lo dice Hebreos 11:8 acerca de Abraham. Escuchemos. Por la fe, Abraham, cuando lo llamaron, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso lo manifestó de una manera tan tremenda que en el libro de los Hechos de los Hebreos registramos, para la gloria del Eterno,
esos pasajes donde el padre de la obediencia simplemente empacó y salió. Quiero conectar estos eventos y estos versículos al propósito nuestro, que es estudiar la Parashá, las porciones como lo hemos hecho por los últimos 3 años. Levanten la mano los que ya llevan 3 años de Parashá. Pónganse de pie los que ya llevan 3 años de Parashá. Levántese en los que ya llevan 2 años de Parashá. No queden de pie los de 3, luego los de 2. 2 años de Parashá. Levántese en los que ya llevan 1 año de Parashá. Sería bueno que se quedaran de pie el resto del servicio. Faltan solamente 2 horas, porque este mensaje es para ustedes. Este mensaje es para ustedes. Y usted va a entender hoy algo muy importante, porque Dios quiere derramar una bendición muy poderosa sobre esta congregación. Muy poderosa. Pero tienen que estar los pilares de la obediencia establecidos. No jugando. Porque Dios no le va a dañar la bendición al pueblo y va a rescatar a los que realmente están caminando en obediencia. Entonces, que estos años de estudio de Torah se conviertan en su vida en un estilo de vida verdadero. Y no se, antes de sentarse, diga conmigo, no me voy a engañar a mí mismo. Puede sentarse. Continuemos. Dios quiere intervenir en la vida de cada ser humano. Y me voy a enfocar en esta congregación, lógico, en lo que Dios está haciendo aquí y lo que está haciendo en Colombia, punto. Ya Dios nos ha permitido tener una cobertura de personas, que estamos alrededor de los 60, 70 personas en Colombia en diferentes ciudades. Y este mensaje es para esta congregación, para que cumplamos con los propósitos del Eterno. Él quiere intervenir en la vida de cada hombre para llevarlo a un nuevo propósito de vida, como lo hizo con Abraham. Abraham lo sacó de una condición de vida, yo no voy a decir si era buena o mala, lo que me interesa es saber que el estilo de vida que llevaba Abraham, el Señor lo llevó a algo muy superior y muy grande. La bendición que logró Abraham antes de morir, era un hombre multimillonario. El anhelo más grande que tenía era tener una descendencia y se le dio. Murió de largos y buenos años. Cuando salía a las guerras, ganaba. Y en él se gestó la nación que cumplía con el plan del Eterno. El Señor tiene un propósito con la vida tuya y con la vida mía, como la tuvo con Abraham. Cada uno de ustedes es un pequeño Abraham. Cada uno de ustedes es un pequeño Abraham. Y hay un propósito poderoso para tu vida, si tú lo quieres tomar. Vamos a empezar con el video, amado hermano, y miremos cómo quiere conectar el Señor todo esto. El capítulo 13 empieza con un testimonio tremendo de un hombre que es escogido rápidamente para cambiarle su estilo de vida. De pronto puedes bajar un poquito las luces para que se vea bien y un buen sonido. Ahí está bien. Un día, subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: ¡Míranos! El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y luego Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraban fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Mire lo que está pasando en Colombia. Perdón un momentico. ¿Ya? Todo, de verdad que Vamos a volver a empezar. Buenos días, pastor. Muchas gracias por todo. De verdad que me he sentido muy diferente. No sé, tenía una paz en mi corazón y he dejado de pensar cosas. No sé, es extraño, pero de verdad que fue genial ese bautizo. Y lo que sí no pude ir fue ayer a oración porque estaba fuera de la ciudad y convocaron ya sobre el tiempo en el mismo día, entonces me fue imposible. Dios lo bendiga, muchas gracias. Todavía no ha terminado el testimonio de él. Esta es la primera parte de su testimonio. Hablé con él solamente por 1 hora, mientras que íbamos para los bautismos. Un hombre que su vida ya se estaba debatiendo de intento de suicidio en intento de suicidio en Bucaramanga. Ya no había razones para él para vivir. Hablé con él en un lugar donde nos estábamos reuniendo para irnos para el lugar de los bautismos. Le expuse la palabra a una velocidad donde yo sé que solamente era el Eterno el que estaba queriendo romper, y yo lo reté y le dije: te espero hasta 2 horas en ese charco. Y a la 1:30 llegó ese hombre en pleno aguacero. Yo necesito algo. Y él se bautizó. Él se bautizó. Y esa es la primera parte del testimonio. A los días me llegó ese mensaje a Medellín, pero ahorita van a entender más de ese mensaje. Sigamos con el video. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Pueblo de Israel, Y Pedro les dijo: ¿por qué les sorprende lo que pasó? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron a un asesino que se indultara. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Somos testigos de eso. Por la fe en el nombre de Jesús, a este hombre, a quien ustedes ven y conocen, se ha restablecido. Es en el nombre de Jesús que esta fe que viene, que ha sanado por completo a él, como les consta a ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia, Sigue. como sus líderes. Actuaron por ignorancia como sus. Así está el pueblo de hoy, actuando en ignorancia como sus líderes, porque lo de hoy es el vea. Eso es lo de hoy. ¿Para qué voy a reprenderlo si se me va la? Dejémoslo que siga cojito. No lo regañen mucho. Sigue, por favor. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había dicho
por medio de los profetas, diciendo que su Mesías tenía que padecer. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Para que vengan tiempos de ¿qué? Tiempos de refrigerio. No estés apagando. Tiempos de refrigerio. Déjalo apagado de una vez mientras que terminamos. Tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de bienestar. La conversión, el verdadero cambio es para que usted reciba ese tiempo. ¿Por qué no lo recibes si ya hiciste la conversión y te sumerges? Porque no ha habido un cambio verdadero de actitud. Porque te estás engañando a ti mismo. Porque estás cogiendo esto de vacación espiritual. Y esto es una vida consagrada al eterno, porque Dios se quiere glorificar. Nosotros no hemos podido ver la gloria de Dios porque no hemos querido salir de nuestras vacaciones espirituales. Y tenemos que consagrarnos al eterno si queremos ver el poder verdadero de Dios, de poner toda coraza, toda fortaleza, todo obstáculo, porque queremos creer en Dios a nuestra manera y no nos gusta la manera de Dios. Sigue por favor con el video, Alejito. Enviándoles al Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Debe permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo anunció desde hace siglos por medio de sus profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios... Hace tiempo lo anunció. Arquetipo, figura. Amén. Dios hará surgir para ustedes a un profeta como yo, de entre sus propios hermanos. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso, ese será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. ¿Desde cuándo se han anunciado estos días? Y el que no le haga caso a esa voz será eliminado del pueblo. Usted podrá venir a la iglesia, hermano, y usted podrá aquí, vea, aleluya, aleluya, y usted cree que está en el cuerpo, pero déjeme decirle que usted es un reloj, usted es un anillo, usted es una cadena, usted es una corbata que está pegada del cuerpo y se mueve para donde el cuerpo se mueva, pero usted no va a ir porque usted es un accesorio del cuerpo de Cristo. Usted no es un miembro del cuerpo de Cristo. Y usted se tiene que asegurar hacer un dedo, una mano, una uña, una oreja, aunque sea un pelo, pero usted tiene que estar pegado al cuerpo que da vida, porque si no, no va. Levante la mano los relojes. Gloria a Dios. Sigamos con el video. Pues ustedes son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham, por medio de tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para... ¿Cuál es la promesa de Abraham? Léeme la promesa de Abraham, por favor. Vamos a conocer la promesa de Abraham, porque con eso empezaba la parachá. Mire que le estoy diciendo que esto no es casualidad de la forma que estamos estudiando. Capítulo 3 de Hechos, tercera parachá, y ahí se está nombrando cuál es la promesa que se le hizo a Abraham y a su descendencia. Leamos por favor, hermano José. Préndale la luz al hermano José. Génesis 12 del 1 al 3. Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Esta promesa
¿Se acuerda que les dije que ustedes eran unos pequeños Abraham? Si usted se apodera de esas palabras le pertenecen. Pero el Señor quiere darle esas palabras a la congregación. Porque un mandamiento que nos ha dado el Señor es que seamos ejad, unidad. Y por eso insisto tanto en que caminemos en la misma dirección de responsabilidad a la palabra y que salgamos de la inmadurez, que dejemos de ser inmaduros, sino que vayamos a la perfección. Primero, que fulanito me dijo, muere. Que no me pide perdón, sepúltate, porque el Señor se quiere glorificar en ti. Maduremos, dejemos tanta bobadita. Que me dijo, que me miró, que me hizo, dejemos eso a un lado. Muera, sepúltese, porque el Señor es el que lo glorifica. Deje de defenderse usted mismo, humíllese para que el Señor lo levante. Sigamos con el video, hermano Alejo. A bendecirlos y que cada uno se convierta de todas sus maldades. Baruch Hashem, capítulo 3. Esa es la bendición que el Señor establece a través de Abraham. Convertirnos de todas nuestras, ¿qué? Maldades, dijo la última palabra. Que dejemos de ser maldadosos, por no decir pecadores. El mensaje que el Señor nos está dando es que de verdad hagamos una verdadera conversión. Que no solamente sean los actos que ya conocemos de arrepentimiento, inmersión en agua en el nombre de Yeshua, sino que de verdad nuestro corazón vaya a la conversión. Porque Dios quiere bendecirte con las bendiciones de Abraham. Seremos partícipes del cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, hermanos. Yo quiero que usted se una a ese beneficio. Como congregación lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque estamos dando vida allá afuera. Usted va a entender algo muy poderoso hoy. La pregunta que usted se hará es, bueno, pastor, ¿y cómo inicio este cambio o este camino de cambios? De la misma manera que Abraham. Diga conmigo, Lech Lecha. Cuando el hermano lo leyó, pues lo leyó de las traducciones regulares y normales. Vete de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré un lugar y haré de ti. Pero ahorita vamos a aprender que Lech Lecha es algo mucho más poderoso. Y primero es, vete para ti. Conócete a ti mismo. En la versión hebrea. No es salga solamente, sino que mientras sale, usted se va a conocer a usted mismo y usted va a madurar y usted va a reconocer en dónde usted falla. Cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades que no le agradan a Dios. Y eso hay que cambiarlo. Si mientras que lo cambiamos, entonces nos vamos humillando y vamos pidiendo perdón al que le hayamos faltado por alguna razón. ¿Cuál es este propósito? Para poder entender que realmente hubo una conversión. ¿Usted cree que haber bautizado a ese hombre es el milagro grande allá en? Ese no es el milagro. ¿Usted cree que el milagro grande es que la otra persona haya caminado? Ese no es el milagro. El milagro que quiere Dios es este. Tengo que confesarle algo, pastor, de verdad que usted me tocó algo muy importante, que es el tema de las mujeres, que he sido como muy ligado para eso y sí, he estado con una y con otra, he fornicado y de verdad que usted me dejó pensando muchas cosas y eso fue lo que relativamente yo creo que estaba equivocado de camino y no ha sido fácil, pero he tomado una decisión, de verdad que sí, gracias a usted y por brindarme esa confianza en poder contarle esto a usted. Eso es morir. Eso es morir. Eso es vivir en Teshuvah. Eso es reconocer la basura que hay en nosotros y no mostrarnos como los porque eso lo aborrece Dios.
Y te digo de una vez, si tú no sales de tu falsa estilo de vida, tú vas a morir en el desierto. Porque realmente nunca moriste, nunca hiciste arrepentimiento. Y lo que el Señor quiere es esto, que vengas delante de Él y le digas: Señor, cambia mi forma de vivir, cambia mi forma de ser, que yo no te dañe, que yo no dañe al pueblo tuyo con mi forma de ser, con mi grosería, con mi arrogancia, con mi mentira, con mis debilidades, porque quiero vivir para tu gloria. Por eso David obtuvo el título de un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera el mejor, sino porque reconocía sus errores, porque se equivocaba y decía: Señor, perdóname, Señor. Yo hago ayuno, Padre, perdóname, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, daño con mucha facilidad, con mucha facilidad daño a la gente, con mucha facilidad te daño a ti, Señor. Perdóname, 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 Señor. Ese es el milagro grande, no levantar un paralítico. Eso lo hacen en los hospitales ahora, pero nunca cambian su estilo de vida. Yo leí respiración boca a boca en Flagler y la 67 Avenida a un hombre que tenía una chamba así por efisema pulmonar, con 2 hijas preciosas de 16 y 14 años. Y a él le abrieron el tórax completo para poderle restaurar algo los pulmones, porque era un hombre que no paraba de fumar. Y lo volvieron a armar, pero no le importó y seguía con su tabaco afuera. Y me tocó verlo cuando le empezó el ataque, y yo sacarle las cajas de dientes en medio de esa babaza y darle respiración boca a boca. No por él, sino para que sus hijas no sintieran el dolor de ver a su papá morir de esa manera. Duró 15 días no más. Si no es porque yo me meto ahí hubiera quedado tostado mientras que venía el rescue. Pero no lo hice por él, lo hice por sus hijas. ¿Qué estás haciendo tú por la vida de los que amas? Si es que realmente los amas. ¿Qué estás haciendo? Dios quiere hacer esto, pero primero tú tienes que hacer esto y esto. Si no, no hace Él esto. ¿Cuál es el propósito de Hashem con la escogencia de cada uno de nosotros? En la Parashá saqué un comentario muy poderoso, que es: este es el centro de esta enseñanza. La frase que dice en esa bendición a Abraham, que serás bendición. No te preocupes por tu bendición. Escucha lo que el Señor te está diciendo, pequeño Abraham, que tú serás bendición. El Señor no te está diciendo: yo quiero que tú me pidas que yo te voy a dar y te voy a bendecir. No, el Señor te está diciendo: tú serás bendición. ¿Cómo? Yo quiero ser de bendición. Yo quiero que el que me pida, yo darle. Que el que necesite, yo tenga para darle. Eso es ser de bendición. Y no estar: ay, Señor, dame. Ay, Señor, dame. Ay, ayúdame. Señor, ¿a quién le ayudo? Señor, ¿a quién le doy? Yo quiero ser eso. Y Él está diciendo: ay, qué susto. Ser de bendición. Escuchen lo que dice ser de bendición. El propósito de la elección de Abraham fue que él fuera un medio de bendición para todas las personas de la tierra. Escúcheme bien. El propósito del Señor haber escogido a Abraham es que en ese hombre iba Dios a gestar una bendición para que todas las personas de la tierra fueran bendecidas por él. Este propósito sigue siendo el mismo propósito para todos sus descendientes. Por eso le dije que si usted es hijo de Abraham, sobre usted está esa bendición. Sobre mí está esa bendición. Porque si eres descendiente de Abraham, a ti se te entregó ese linaje de esa promesa. Y tú también vas a ser de bendición. Pero tienes que creer como creyó Abraham, en obediencia.
La elección no fue con el propósito de privar a los demás de la bendición divina. El Señor no lo escogió a él egoístamente para decir, bueno, a usted, mi hijo, sí lo voy a bendecir, a esos otros no. Como dicen en Medellín, Jorgito, ¿cierto? Jota, a usted sí, mi hijo, a esos otros no. Él no lo escogió así. Y por escoger a Abraham, entonces a los otros los clausuró que no tuvieran bendición. No, a él lo escogió para que a través de él el resto fueran bendecidos. Y ojalá que la revelación de Dios caiga hoy sobre tu vida, porque el Señor quiere empezar a usarte de la misma manera que usó a Abraham. Ojalá. Le pido al eterno Dios que esta revelación que el Señor me dio a mí a través de esta paracha, usted la reciba. Entonces, si él no escogió a Abraham para privar a los demás de esa bendición divina, ¿por qué lo escogió? Dice aquí, sino que al contrario, precisamente lo escogió a él para que los demás también pudieran alcanzar las riquezas que el Eterno le estaba dando a Abraham y a sus hijos. Porque recuerde que la bendición es para toda la generación de él. O sea que la riqueza, la bendición, la autoridad, el poder, la eternidad que estaba poniendo sobre la vida de Abraham era una eternidad que caería como una bola de nieve sobre las nuevas generaciones. Y usted es nueva generación de Abraham. La clave está en la siguiente frase, en la que sigue después de serás bendición. Pastor, entonces ¿cómo se hace? Bendeciré a los que te bendigan. Este ministerio fue llamado a ser una bendición para las naciones. Yo sé que los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Y yo como pastor me podría frustrar sabiendo que hay ministerios enormes con 20,000 almas. No me interesan, porque yo estoy haciendo las cosas como Dios mandó. Y el que bendiga este ministerio recibirá la bendición de Abraham. El que bendiga esta casa bendecirá no solamente los que están aquí, sino los que están allá en Colombia. Y solamente por el hecho de lo que nosotros estamos gestando allá afuera, el Señor va a traer riquezas, prosperidad, restauración, vida poderosa para las familias de esta congregación. Solamente usted podrá hacer bendición cuando usted bendiga lo que Dios está haciendo a través de Abraham, a través de esta casa, a través de todos nosotros. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré a los que te degraden. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré a los que te degraden. Ahí estaba la revelación. Yo no sé si la cogieron, pero no voy a insistir en ella porque podría sonar a mercader, y no soy mercader de la fe. Lo único que sé es que esta casa fue llamada para ser una casa de bendición allá afuera. Abraham y todo que es bendecido como él es el resultado de que es bendecido por ello, y que nos da a entender que nosotros seremos de bendición porque bendecimos. Entonces usted podrá decir, pastor, pero es que yo no tengo mucho. Es que aquí no es cuestión de montón. Aquí es cuestión de que usted tenga la actitud de los hijos de Abraham, y es dar. Pastor, ¿qué necesita para Colombia? Pastor, ¿qué hay que hacer por esa gente? Como ese muchacho, ese señor, y como muchos. Allá hay una gran necesidad. Aquí también la hay, pero no tanta. Aquí los casos de necesidad son fortuitos, y es porque honestamente se ha filtrado la desobediencia en la familia. Punto. Así de sencillo. Se filtra el pecado, ¡pum!, recibimos consecuencias. Y bueno, ahí vamos con el Señor, pero Dios los va a volver a bendecir a los que están aquí, por ejemplo, medio tambaleando, porque Dios se quiere bendecir.
pero tienes que cerrar las puertas de pecado en tu familia. Tienes que cerrar esa forma de pensar egoísta y tienes que empezar a pensar en el reino y que fuiste llamado a formar parte de un reino próspero. ¿Para qué? Para que otros sean bendecidos con este conocimiento. Amén. Sigamos. Esto no termina aquí. Vamos a hacer de bendición. La promesa que Hashem le hace al comprometerte con su bienestar es con la siguiente declaración, que recuerde que es un decreto de un rey, el rey de Israel. O sea, cuando él hace la declaración, tómelo como decreto, porque lo hizo el rey de reyes y señor de señores. Diga conmigo: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, y degradaré al que te degrade. El Señor decretó eso para la descendencia de Abraham. Sea de bendición en todo, no se queje. Hace una cosita así y a los 20 días, un mes, ay no, ya no, servirle a esa gente no. Usted no le debe servir a la gente, usted le sirve al rey. Si le está sirviendo a la gente, con razón se cansó ya. Con razón le queda difícil esto. Usted le sirve al rey de reyes y señor de señores. Usted no le sirve a los hombres. Por servirle al rey de reyes hay un resultado que se da sirviéndole a los hombres. Pero usted lo hace para él, no para los hombres. Amén. El que es bendecido debe ser foco de bendición. El que es bendecido debe ser foco de bendición. Alguien que tiene para dar, se le debe dar más, porque da. Ojo, el que tiene para dar y da, se le debe dar más, porque entonces usted va a ser bendecido. Porque él es bendecido para bendecir. Entonces usted ve esas personas que son bendecidas para bendecir y usted les da para que puedan bendecir más. Y usted será bendecido por darle a ese tipo de personas. Entonces la gente no era bendecida por ellos mismos, sino que eran bendecidos porque bendecían a Abraham. Y este ministerio es un Abraham, no yo, porque yo aquí recibo un salario. Este ministerio es Abraham y tenemos que bendecir este ministerio. Tenemos un compromiso con los niños de Ciénaga y de Pereira. El año pasado les pagamos un año de Parachá, muchos de los que están aquí, pero este año hay que mandar un container. Nos comprometimos con ellos en diciembre mandar un container de ropa, juguetes, cosas que buenas, no vayan a llevar basura para allá, cosas buenas de su casa o nuevas, y vamos a llevar ese container allá a darle un aliento a esos muchachos porque nos comprometimos. Amén. Vamos a apoyar los ministerios en Colombia, Medellín, Bucaramanga, Pereira, la costa, el Valle, Cali y Bogotá. 6 lugares diferentes que tenemos para llevar este mensaje en Colombia. Usted sabe que en Colombia hay que pagarle a veces el pasaje a los hermanos. ¿Usted sabía eso? Pastor, yo voy, pero es que no tengo para el pasaje. Venga, que Blanquita, ¿recuerda? Pastor, usted es muy bendecido con toda esa gente. Sí, les pagamos el pasaje para que llegaran, porque no tienen ni siquiera para un bus. En cambio usted aquí sí. El Señor a mí me lo dijo de frente, se lo dije a mi esposa hace años. Cuando yo vi la necesidad en Colombia, yo dije: hey, Señor, ¿y cómo se hace para ayudarle a toda esta gente como está aquí embalada? Él me lo dijo: ¿para qué te dio un ministerio en Miami? Simple. Amén. Muy poquitos amén, pero tengo confianza en el Señor. El que es bendecido, ya lo dije. Este humilde ministerio llamado MC Shalom Internacional es un foco de bendición. Yo estoy muy feliz, lo escribí aquí,
Y me siento muy bienaventurado de guiar a un pueblo tan especial como lo son cada uno de ustedes. Porque hemos logrado ese propósito, es con ustedes. Pero yo no voy a bajar la guardia para que usted se mantenga más firme en las cosas de Dios. Porque lo debo hacer. De la santidad y la obediencia de ustedes depende la bendición que Dios va a derramar allá para que pueda llegar aquí y nosotros podamos implantar allá. Qué bueno es algún día nosotros ver en otros países este mismo mensaje con la misma excelencia que nosotros lo queremos predicar y vivir, sabiendo que fuimos partícipes de que eso esté funcionando allá. Eso es una bendición muy grande, ser usted gestor de parte del Eterno para que este mensaje corra. ¿Por qué? Porque yo miro las familias que hay acá y cada familia que yo veo, a excepción de los nuevos que todavía no he visitado, yo sé que Dios ya los tiene en bendición y ustedes han evolucionado en ciertas cosas y Dios les ha dado paz, shalom, bienestar. Muchas cosas han cambiado en sus vidas y es porque usted ha decidido dar ese paso de fe. Pero usted tiene que comprometerse más con el reino de la bendición, que hay un reino de bendición establecido. Hoy no me quiero enfocar en la fe obediente que conocemos. Nosotros hemos trabajado mucho este tema aquí en la iglesia y todo el mundo lo tiene claro que fe es obediencia. Hoy quiero enfocarme en lo bendecidos que hemos sido como ministerio y vernos reflejados en el llamamiento de Abraham. Nosotros hemos sido bendecidos como ministerio. Ustedes saben cómo hemos venido en el proceso. Los que estuvieron conmigo en la bodega de llantas, allá predicábamos en una bodega de llantas. Luego pasamos a un cajoncito pequeño allá en el Doral, al frente de un cementerio. Luego pasamos aquí a Kendall. Luego el Señor nos trajo acá. Dios nos ha ido dando bendiciones para que crezcamos porque Él tiene un plan en otro lado. Necesitamos que usted entienda este propósito, que usted evangelice, que usted se comprometa con este ministerio, que usted dé la milla extra para que nosotros podamos crecer y ser de bendición allá afuera. Esa es la misión que nosotros debemos tener. Nosotros tenemos que reflejar el espíritu de Abraham como ministerio. Todo el que se acercaba a Abraham era bendecido. Todo el que se acercaba a Abraham era bendecido. Que todo el que se acerque a MC Shalom Internacional pueda dar testimonio de que fue bendecido. Es más, los que ya no vienen aquí nunca pueden decir que aquí no se les bendijo. Los que no vienen aquí no pueden decir que no se les ha bendecido, porque a todo el mundo se le ha bendecido acá. Leerlo de la Torá es mucho mejor. Yo lo voy a leer de acá de la Torá, la bendición. El hermano lo leyó de allá de las versiones regulares y dice: y dijo Hashem a Abraham, vete de tu tierra. Pero en la Torá no dice así. En la Torá dice: vete para ti, mírate a ti mismo y vete de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre, a la tierra que te indicaré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te engrandeceré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan, y a aquel que te maldiga yo lo maldeciré. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Qué lindo delante del Eterno tener ese testimonio que nosotros somos la bendición para otras familias. Amén. Ese es el llamamiento que el Señor nos está haciendo a nosotros como ministerio. Ser de bendición para otras familias. Esos son los famosos tiempos de refrigerio, tiempos de bendición que el Señor estableció. Hechos 3:19, léemelo por favor, hermano José Forero. Ya vamos a terminar, pueblo de Dios. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Para que vengan los tiempos de refrigerio,
tiempos de bienestar pleno, tiempos de gozo. Eso se cumple cuando usted se convierte de verdad. Pero si usted está caminando y usted está haciendo el esfuerzo, amado hermano, y usted ve que no, usted no se ha convertido de verdad. Usted tiene guardaditos, reservitas. No, esto sí no lo dejo, tampoco. El pastor, ¿cómo es de exagerado? No. No van a venir los tiempos de refrigerio, porque es una ley espiritual. Conviértete de verdad, muere y sepúltate. Que hagas así y huelas a muertito, y vendrá la resurrección de parte del Eterno, la gloria de parte del Eterno, la bendición de parte del Eterno. Entonces eso te corresponde a ti. Por ser obediente, eso trae tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, pero es por ser obediente. El problema está en esa rebeldía pasiva que tenemos adentro. Es una rebeldía pasiva. A veces ni siquiera detectamos porque la enfocamos de maneras tan diferentes, hermanos. Sobre pretexto de la pereza, no me alcanza, es que yo quiero. Entonces hay un poco de cosas que no nos permite realmente manifestar ese verdadero cambio, porque estamos preocupados más de otras cosas que de lo que realmente el Señor nos mandó hacer. Muerte, sepultura y resurrección. Que si usted va a entregar su vida al Eterno, lo haga con fuerza, lo haga con pasión, lo haga con ganas, porque es para la gloria del Eterno. Anoche hablábamos con una familia acerca de la misión de nosotros. Y en un versículo antes de la gran promesa de bendición, dice que nos multipliquemos, que construyamos casas y tengamos hijos e hijas, y que oremos por la bendición de la ciudad donde fuiste desterrado, porque en la bendición de esa ciudad tú tendrás bendición. Jeremías 29, 4, 7. Porque en el bienestar de esa ciudad tú tendrás bendición. O sea que si usted ora por la bendición de esta casa y usted comparte su bendición con esta casa, usted será bendecido. Y el versículo 11 cierra como a todo el mundo le gusta. ¿Cómo dice el 29:11? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Dios. Entonces, ¿quién está saboteando los planes de Dios? No le eche la culpa a nadie. No le eche la culpa a nadie. El plan de Dios es plan de bienestar. El único que sabotea el plan de Dios es usted mismo. Entonces vamos a renunciar al saboteo de los planes. Amén. Vamos a orarle al Eterno. Póngase de pie, amada familia. Y vamos a pedirle al Eterno que nos dé esa convicción de cambio, pero un cambio firme, pero un cambio real, pero un cambio certero, no a medias, no más cambios a medias, una entrega total, un deseo profundo de figurar en la bendición que el Eterno tiene para su pueblo. Anhele figurar en la bendición del Eterno. Usted mismo lo puede hacer. Señor, yo quiero figurar en esa lista de bendecidos. Cierre sus ojos ahí donde está y piense un poquito de qué forma es que usted está saboteando los planes de bendición de Dios en su vida, en la suya, porque es su vida, es su vida. ¿De qué manera usted no le está permitiendo a ese poder que hay solamente a través de el Ruach HaKodesh, el Espíritu, glorificarse en su vida? ¿Por qué? Porque ese Espíritu que me quiere bendecir no lo ha hecho conmigo. Y yo sé que en este momento empiezan a cruzarse esas debilidades que hay en ustedes, en mí, que no permite que la bendición fluya. Pastor, y a mí me pasa. Usted sabe que he tenido momentos donde el Señor me ha unido a situaciones,
a personas, a condiciones donde yo he podido recibir gran bendición, que por ende sería bendición para este ministerio, pero no lo he logrado. No se dan las cosas. Y quizás tengo algún área que todavía el Señor no me permite que yo tome esa bendición, porque quizás todavía no estoy apto para ella. Por eso no me la han dado. Y conozco gente así. Y me conocen, hermano, yo quiero ayudarle. Pero ya después no. Entonces puede ser que yo tenga una situación dentro de mí que no está permitiendo que mi bendición se consolide. Entonces yo quiero invitarlo a que sea capaz de cerrar los ojos por 5 minutos. Ya la mitad ya los tiene abiertos. ¿Sí qué? Cierre sus ojos, piense, aprenda a meditar. Pero está abriendo el izquierdo, cierre también el izquierdo. Cierre sus ojos y piense. Alexis, cerra los ojos. Ese acto de decirle al Señor, Señor, muéstrame si en mi forma de hablar, si en mi forma de expresarme con los demás, si en mi forma de acercarme, si en mi mente todavía estoy batallando con cosas y de pronto las estoy pronunciando o ejecutando, líbrame, líbrame, líbrame de todo pecado oculto, líbrame. Sana mi corazón, sana mi mente. Que tu Espíritu tome control de todo pensamiento inicuo en mi mente, de todo pensamiento pecaminoso en mi mente. Espíritu de Dios, ministra mi corazón, ministra mi mente en esta hora. Toma control de mi ser y arranca de mí toda rebeldía, Señor. Que yo no sea más rebelde, ni pasivo ni activo. No quiero ser rebelde, Señor. Quiero obedecer tu santa y bendita palabra, Señor. Quiero dejar de argumentar tu palabra. Quiero dejar de argumentar. Ya estoy cansado de la escasez. Estoy viviendo una mentira. Padre, yo no quiero vivir más en esta mentira porque vivo realmente en escasez. Yo quiero tu abundancia, pero enséñame a morir, enséñame a renunciar, que yo pueda realmente ejecutar el cambio que tú quieres. Quita de mí todo espíritu que no te glorifica a ti. Espíritus de lujuria, los echamos fuera de nuestra mente. Espíritus de lascivia, espíritus de pornografía. Padre, perdóname. Perdóname por la mente podrida que a veces manifiesta ese daño que tuve en el pasado. Por el egoísmo. Líbrame del egoísmo, Padre. Líbrame de la mentira, Señor, porque yo no quiero morir como todos los que murieron en el desierto picados por esa serpiente, Señor. Líbrame de la mentira, del chisme, de la mala lengua, Señor. Líbrame. Preferiblemente que yo calle y me muerda los labios antes de pronunciar algo negativo. Cúbreme. Que tu palabra sea luz en mi camino y lumbrera a mis pies, Señor. Que yo no me deje llevar por las tentaciones de este tiempo. Que yo no me deje llevar por los placeres y la vanagloria de este tiempo. Permíteme, Señor, que el pasado sea eso, pasado. Permíteme, Padre de la gloria, que el cambio se ejecute. Ayúdame, Señor. A partir de hoy me volveré una persona que reconozco más mis culpas delante de ti. Tendré un lugar donde me envolveré en tu presencia y allí te entregaré toda situación adversa. Tú y yo estaremos cara a cara, Señor. Y te entregaré toda área de debilidad, toda área de angustia, toda área de tristeza, toda área de dolor. Yo quiero estar limpio delante de tu presencia porque sé qué cosas grandes y maravillosas tú tienes para mí y quiero ser del linaje de Abraham. Repita conmigo: Señor, quiero ser del linaje de Abraham y que las bendiciones que estableciste para él y para sus generaciones, yo sea partícipe de ellas. Conviérteme en una bendición para que yo sea bendición para otros.
A partir de hoy tomaré conciencia del evangelio de muerte, sepultura y resurrección, porque solamente anhelo que tu espíritu gobierne mi vida. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que tu Ruach sea el que guíe mi camino a partir de este día. Bendice a nuestras familias y a toda esta congregación. Que todos los que no están hoy reciban la misma bendición que hoy hemos recibido en este lugar. Gracias, Abba Kadosh, por este día tan especial, por la palabra viva que has instalado en mi mente y en mi corazón. Sé de tu fidelidad, y por tu fidelidad yo llegaré a la vida eterna. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Espíritu de santidad que está en este lugar. La palabra del Señor dice que Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado.